Buenas con todos y todas las participantes. Buenas tardes con los ponentes que hoy nos acompañan. Este evento es un webinar gratuito sobre derecho civil organizado por la Asociación Civil Iusep Veritas y el portal de actualidad jurídica IUS 360. Agradecemos a CIES Abogados por la organización y hoy vamos a tratar el impacto de la pandemia en la regulación de los contratos. CIES Abogados es una firma que brinda servicios legales multidisciplinarios, especialmente en temas referidos a solución de controversias, arbitrajes, procesos judiciales, entre otros medios alternativos de solución de controversias, con amplia experiencia en asesoría civil, corporativa, de asuntos contractuales, judiciales y de arbitraje. Dejo con los ponentes, adelante. Muy bien, doctores, desde mi punto de vista, el COVID-19 es una pandemia, ¿no es cierto?, que ha generado una serie de consecuencias económicas, políticas, sociales, culturales. Ahora, es interesante en un segundo mencionar lo que han dicho algunas revistas especializadas, ¿no?, con respecto a este COVID-19, que realmente es una especie del coronavirus SARS-CoV-2, que aparece en un lugar llamado Wuhan, en China, en un mercado de mariscos, y se extiende ahora a más de 200 países, ¿no? Constituido como una pandemia desde el, me parece, 11 de marzo de este año por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, me parece realmente increíble cómo es la naturaleza en general, y en particular, en este caso concreto, una proteína, ¿no es cierto? Una proteína que está recubierta por una enzima y que tiene no ADN, sino ARN, ácido ribonucleico. Y a partir de eso, aparentemente se instaló derivado de un animal, como un murciélago, y se instala en otro animal intermedio, que creo que se llama pangolín, ¿no?, en la China. Y a partir de ese animal intermedio, pangolín, pasa al ser humano, ¿no? Pasa al ser humano y encuentra ahí una habitación importante, es un hospedado importante del hospedante cuerpo humano, y a partir de ahí puede construirse o puede derivarse y difuminarse en cientos de miles, puede replicarse. Por eso les digo que es impresionante la naturaleza humana, prefiriendo este virus fundamentalmente los pulmones, ¿no? Y en particular los alveolos pulmonares y las millones de células que tenemos de alveolos pulmonares a las que entra este virus y puede de alguna manera disgregarse, difuminarse en cientos y en miles de ellos, ¿no? Lo que genera la obstrucción en las vías respiratorias o también de carácter cardíaco. Ahora, respondiendo un poco a la pregunta de Sofía, hay dos posiciones al respecto, ¿no? Hay dos posiciones al respecto. La primera posición es que el COVID-19, como entendido como un fenómeno de la naturaleza, un virus, ¿no es cierto?, que se encuentra en la naturaleza y que muta en su procedimiento de transmisión o de habitación, sería, ¿no es cierto?, el caso fortuito o la fuerza mayor. Esta es una posición que es defendida por algunos operadores o por algunas personas, y para otros no sería el COVID-19 el supuesto de fuerza mayor o de caso fortuito, sino que el fortuito o la fuerza mayor sería, pues, en el caso del peruano, por ejemplo, la declaratoria de emergencia por parte del gobierno, ¿no? La declaratoria de emergencia a través del decreto de urgencia 040-2020, en el cual el gobierno declara el estado de emergencia y ordena el llamado aislamiento social obligatorio. Eso sería para algunos el supuesto de fuerza mayor, y en particular el factum principes, es decir, el hecho del príncipe, ¿no? El hecho del Estado, y que es el Estado el que ha ordenado esta cuarentena, y es el Estado el que ha ordenado el toque de queda, y es el Estado el que ha generado el caso de emergencia, y por lo tanto, al ser un hecho del príncipe, es un supuesto de fuerza mayor que no permite realizar una serie de actividades políticas, económicas, culturales, de índole laboral, ¿no?
yo tengo la impresión de que el estado de emergencia, así como todos los estados de emergencia que se han generado y que se han dado a nivel nacional y a nivel internacional, son una consecuencia más bien de una situación que era, desde mi punto de vista, como dicen los epidemiólogos, desde mi punto de vista, imprevisible, ¿no es cierto?, extraordinaria. Y se refería casualmente a este tipo de virus o de aparición de este tipo de virus que no tenía un precedente, o parece que no ha tenido un precedente remoto. Se habla de la pandemia de 1917. Hace poco, en una entrevista interesante para La Ley, el profesor Leiser León, con los cuadros de la época, nos hizo conocer las pandemias en el Perú. Me parece que por un salubrista, ¿no es cierto?, publicada por un salubrista, hay una pandemia que hubo en el Perú de 1903 y cómo esta se podía leer, ¿no es cierto?, de la época. Es una entrevista muy rica en La Ley, no solamente de una perspectiva jurídica, sino de una perspectiva histórica sobre las pandemias. Yo tengo la impresión de que no ha habido precedentes con referencia a esta pandemia, como lo dicen los científicos, los biólogos, los epidemiólogos, los salubristas, ¿no? Tengo la impresión de que una situación como esta sí calza dentro de los eventos extraordinarios, imprevisibles, irresistibles a los que se refiere el artículo 1315 de nuestro Código Civil. Entonces, desde esa perspectiva, la dación del gobierno del estado de emergencia y del aislamiento social obligatorio, desde mi perspectiva, es una consecuencia de eso. Así como hay consecuencias derivadas de un caso fortuito que puede ser la guerra, también hay estados de emergencia, estados de sitio, ¿no? Pero como consecuencia del hecho del antecedente central, que es un hecho que era totalmente imprevisible, inclusive para aquellos de mayor diligencia. Me refiero a los epidemiólogos o a las personas especializadas en la prevención y en la aparición de este tipo de virus. Así que, contestándote a la pregunta, Sofía, desde mi punto de vista, entra dentro de la categoría de fortuito fuerza mayor, que para mí son análogos o asimilables, como lo ha dicho ya el profesor Fernando de Traseguí. La causa no imputable, que consiste en un evento extraordinario, imprevisible o irresistible, sí sería, desde mi punto de vista, la pandemia, ¿no? O el COVID-19, respetando, por supuesto, las otras posiciones. Obviamente, el estado de emergencia impide realizar una serie de actividades fabriles, económicas, industriales, de todo tipo, ¿no? Y eso nos ha generado que nuestro gobierno, por ejemplo, tenga que utilizar el 12.5 del Producto Bruto Interno para reactivar al país. Y eso genera, por ejemplo, que nuestro gobierno haya tenido que invertir una cantidad importante en bonos, ¿no?, para paliar la cuarentena. Y esto genera, entre muchas cosas, que la gente no pueda desarrollarse, no pueda realizar actividad laboral, no pueda subsistir con las actividades que realizaba, sobre todo el sector informal, día a día. Y eso también trae como consecuencia un fenómeno sociológico que no veíamos hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo veíamos a las personas venir del campo a la ciudad. Hoy 160,000 por lo menos de personas están yendo de la ciudad hacia el campo, en un retorno totalmente doloroso, seguramente desesperado, por las más mínimas elementales condiciones de vida, ¿no? Retornar, como dijo Carmen McEvoy en un artículo reciente en El Comercio, retornar a la provincia, ¿no? Retornar al origen. Entonces, yo tengo la impresión, Sofi, que el COVID-19 es, como tal, ¿no es cierto?, como fenómeno de la naturaleza, es el supuesto de fuerza mayor o caso fortuito. No sé qué dirá María José, pero lo podemos conversar. Gracias. Gracias, doctora. María José, adelante. Hola, Sofi. Primero, agradecer la organización de YUS de este seminario. Sé que no solamente es este seminario que está enfocado en temas de COVID y el derecho civil, por ejemplo, sino también están organizando uno con temas de derecho penal, derecho del autor. Yo felicito que realmente sean los alumnos los que desde sus trincheras también quieran aprender, quieran conocer, quieran informarse, más allá de lo que los noticieros nos informan diariamente y más allá de los mensajes a la nación que el presidente, digamos, está dando casi todos los días
y nos va informando de la situación, pero es un tema ya de un estudio, más que todo ya viendo cómo el derecho incide, ¿no es cierto? Cómo el derecho incide en esto, o cómo la pandemia incide en el derecho, y cómo va regulando y modificando y moldeando nuestras relaciones sociales de determinada forma. Yo tengo que decir que estoy parcialmente o bastante de acuerdo con lo que señala Jairo, en el sentido de que sí considero que la pandemia como tal, la pandemia es el COVID-19. ¿Por qué la pandemia es el COVID-19? Porque el COVID-19 son las siglas de coronavirus disease, ¿no es cierto? O sea, la enfermedad de coronavirus, que es lo que ocurre en esto, es la pandemia, digamos. Creo que Jairo ha salido un rato de la sesión, seguramente ahorita se ingresa nuevamente. Pero bueno, entonces, la pandemia de por sí ha generado cambios sociales, y los cambios sociales vamos a verlos de todas maneras, sus repercusiones se van a ver de todas maneras a nivel jurídico, a nivel de nuestro ordenamiento jurídico, no solamente acá, sino a nivel mundial, porque es una pandemia, está, digamos, modificando todo, está cambiando las circunstancias de todo lo que hemos conocido hasta ahora. Esta pandemia ha traído consigo, además, un estado de emergencia sanitaria, lo cual ha involucrado o implicado medidas adoptadas por cada gobierno. Nuestro gobierno se declaró un estado de emergencia, se ha declarado una cuarentena, una inmovilización social obligatoria que ya va a terminar la próxima semana, y en otros países las medidas han sido parecidas, diferentes, pero cada gobierno ha tomado o ha decidido no tomar ninguna medida, y ya se verán más adelante cuáles van a ser estas consecuencias también de no tomar ninguna medida. Ahora, creo que todo esto, tanto la pandemia como las medidas que cada uno de los estados, que cada uno de los gobiernos está tomando respecto a su territorio, van a significar cambios de circunstancias, porque claro, como he leído también por allí, para muchos solamente es el estado de emergencia lo que está generando el cambio de circunstancias. Vamos a ver que no es necesariamente así. Y les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo ahorita acabo de ver en Facebook que Madame Toussaint acaba de publicar un flyer que dice: nos estamos preparando para atenderte de manera diferente, o algo así, dice su flyer. A ver, acá lo tengo. Dice: estamos cocinando una nueva manera de estar contigo. ¿Qué significa esto? Que el estado de emergencia va a terminar ya dentro de poco, ya poco a poco se van a ir reactivando nuevamente los negocios, pero los negocios ya no se van a poder reactivar de la misma forma en la que se vinieron manejando durante todos estos años. Mucha gente habla, y esto lo pueden ver ustedes en redes sociales, de la nueva normalidad a la cual vamos a estar expuestos como personas en nuestras relaciones. ¿Qué cosa es esa nueva normalidad? Las clases van a ser, muchas de ellas van a quedar en virtuales. Conversaba el otro día con un primo que trabaja en un banco y me dice: María José, así acabe la cuarentena la próxima semana, mi trabajo va a modificarse de manera indefinida. O sea, no es que el estado de emergencia haya hecho la modificación y ahí nomás termina y de acá en adelante volvemos a las situaciones anteriores. No es así. El estado de emergencia lo que está haciendo es que hasta aquí vamos a tener una forma de ser, pero de en adelante muchos negocios van a tener que mutar, van a tener que cambiar. Sus circunstancias entonces van a haber cambiado. En el caso que les comentaba de Madame Toussaint y esta nueva manera que están cocinando, una nueva manera de atender a los clientes, va a significar probablemente que uno, cuando quería ir a comer con su familia, iba pues con un grupo muy grande, se formaban grandes colas afuera del restaurante, y era, digamos, eso era nuestra normalidad, que ya no la va a hacer. ¿Cómo van a quedar esos contratos de arrendamiento, por ejemplo, de esos grandes locales de restaurantes que ahora van a transformarse, y muchos de ellos van a ser simplemente ahora de delivery, van a dejar de ser ya restaurantes que congreguen a grandes cantidades de personas, o van a reducir el aforo de estos locales, ¿no es cierto? Entonces, todo esto va a significar para mí, entonces, cambios de circunstancias, porque más allá de que el gobierno diga: acá para el estado de emergencia,
si ustedes quieren, pueden volver a hacer su vida normal. La gente, por el miedo, por todo lo que está ocurriendo, no quiere ya realizar una vida normal como la conocíamos antes de la pandemia. Probablemente, tal vez más adelante cambie todo esto nuevamente y nuevamente conversemos sobre las nuevas normalidades que se están generando. Entonces, para mí sí, es muy importante ahora incidir en por qué esta pandemia puede significar un cambio de circunstancias. Para el profesor Enrico Gabrieli, en todo contrato tiene que existir un equilibrio económico. Las partes van a querer entonces que exista un equilibrio entre ¿qué? ¿Qué cosa es lo que tiene que haberse equilibrado? Entre las prestaciones. Mi prestación con la contraprestación tendría que significar un perfecto equilibrio, o al menos un equilibrio en el que yo me sienta bien para contratar. Es en esta operación económica que las partes no van a valorar además no solamente la prestación, es decir, a una prestación le corresponde una contraprestación, no eso, sino también que al momento de contratar, yo como parte, antes de celebrar un contrato, ¿qué es lo que voy a valorar? Voy a valorar a qué riesgos estoy expuesto, qué riesgos además voy a asumir y qué riesgos estoy dispuesto a soportar. ¿Por qué? Porque me es previsible que ocurra algo y en base a esa situación previsible yo voy a asumir el riesgo o voy a hacer que la otra parte asume ese riesgo. ¿Y dónde va a estar esto? Normalmente en los contratos. Entonces, todo el tema de asunción de riesgos previos a la celebración de contrato se encuentra pues en toda esta fase de formación y equilibrio contractual. Se supone que las partes al momento de formar el contrato, entonces están en una situación de equilibrio. Pero estas circunstancias en las cuales las partes han celebrado el contrato pueden verse seriamente modificadas. Y estamos hablando de no cualquier tipo de circunstancias. Las circunstancias tienen que además tener un cierto grado de gravedad para que puedan modificar después, vamos a ver, el tema de revisión del contrato, ya sea entre las partes o por el juez, o el tema de resolución de contrato, o el tema de incumplimiento por fortuitos. Vamos a verlo eso más adelante cuando conversemos ya todos. Pero digamos que lo importante acá es que van a existir circunstancias que van a modificar, que van a ser modificadas gravemente y que van a alterar ese equilibrio económico. Ese equilibrio económico por el cual yo he contratado va a ser modificado, ese equilibrio económico. Yo pensé que asumía este riesgo, pasó lo de la pandemia, ese riesgo era realmente previsible, porque claro, muchos pueden decir, pero ya esto se veía venir de China desde diciembre o noviembre del año pasado. Y sí, se veía venir que podía significar algo, pero las personas que han contratado durante todo este tiempo no han pensado que esto iba a significar tantas modificaciones quizá a las relaciones sociales en las cuales estamos ahora, ¿no es cierto? Entonces, obviamente a menos que encontremos algún contrato, y sí lo hay, justo conversaba con un amigo el otro día y me decía, bueno, he encontrado un solo contrato en el cual sí asumían los riesgos de pandemias, de posibles pandemias, pero más allá de eso a veces no hay. Entonces, realmente el tema de una pandemia, y una pandemia peor, por un virus completamente desconocido, que si ni siquiera sabemos cómo va a afectar nuestro organismo, menos vamos a saber cómo va a afectar las relaciones sociales de nuestras relaciones sociales. No sé si todavía me escuchan, ¿sí? Parece que se me fue, ¿sí? Ya, perfecto. Entonces, lo que yo les quería comentar, Jairo. Sí. Jairo, ¿quieres comentar algo? No, sino que yo creía que no me veías, por eso estabas hablando tanto. Ah, no. Una broma. Entonces, bueno. Entonces, como seguía comentando, el tema del equilibrio contractual, uno llega a contratar, digamos, asumiendo riesgos. Estos riesgos, además, ahora cada vez van a ser más sofisticados, ¿no es cierto? Ya la gente va a tasar riesgos de manera más sofisticada. Entonces, ¿vas a asumir o vas a hacer que la otra parte asuma riesgos? La pandemia como tal ha sido un riesgo que ninguna parte ha podido prever. Y como no ha sido previsible, para mí, sí estamos ante un cambio real de circunstancias, y no cualquier cambio, es un cambio cuya gravedad va a involucrar un deber de revisión de las partes del contrato o un deber judicial de revisión del contrato o posiblemente la resolución de algunos contratos.
Entonces, no solamente son las medidas tomadas por el propio gobierno, porque si el gobierno mañana dice acá termina el estado de emergencia, la gente va a relacionarse igual de manera diferente. Entonces, yo creo que es también la pandemia, no solamente el estado de emergencia, sino también la misma pandemia, el COVID-19, lo que está haciendo que se rompa este equilibrio contractual y que se generen estos cambios importantes en las circunstancias del contrato. Gracias, María José. Antes de hablar sobre la excesiva onerosidad y sobre la santidad del contrato, les quería preguntar qué derechos se han restringido como consecuencia de esta pandemia. Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Bueno, en primer lugar, ya el estado de emergencia, fundamentalmente el decreto de urgencia 040-2020, es el que ha señalado de manera concreta, ¿no? Por ejemplo, nuestro derecho a la libertad de circulación, a la libertad de tránsito se ha limitado, ¿no? Se ha declarado un estado de emergencia y, por lo tanto, hay algunos derechos fundamentales que han sido recortados. Hay algunos derechos reconocidos en la Constitución que de alguna manera se habrían limitado. Por ejemplo, como les digo, el derecho de asociación, el derecho de la libertad de tránsito, evidentemente también el derecho a la privacidad en materia de los datos personales, ¿no? O el derecho a la intimidad, de alguna manera, a la privacidad. ¿A qué me refiero con eso? Porque me parece una cosa bien interesante, ¿no? En Singapur, ¿no es cierto? En Singapur, en Corea del Sur, en particular en Corea del Sur, pude revisar un artículo de un profesor coreano que señalaba, pues, y especificaba de una manera sumamente minuciosa y detallada qué cosa señalaba, qué cosa decía, que la forma en que tienen ellos de evaluar la pandemia, de mitigar los efectos de la pandemia, ¿no es cierto? La forma que tienen ellos es a través de la ubicación de las personas, y una ubicación fidedigna, una ubicación muy detallada y concreta. Pueden ubicar a través del celular de las personas, de la subpoblación, de sus ciudadanos, en qué lugar se encuentran, dónde están, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Cuánto tiempo, a cuánta distancia están la una del otro? Y lo que podemos apreciar acá ya en nosotros, ¿no? El nivel de calentura que puede tener o de presión que puede tener cada persona a través de una serie de mecanismos sumamente sofisticados. Conocen el nombre de la persona, la dirección de la persona, a dónde va, con quién se relaciona, con quién conversa. Si de repente en alguno de los países que tienen una tradición dictatorial, a qué partido político pertenecen, si están de acuerdo o no están de acuerdo, ¿no es cierto?, con las políticas del gobierno. Me refiero, por ejemplo, a China, ¿no?, en donde también hay una situación inmensamente compleja con respecto al derecho a la identidad en particular. Y en estos supuestos se puede apreciar que la información de todas las personas es conocida por parte del gobierno. ¿Y para qué? Esto se ha acentuado para poder, de alguna forma, mitigar los riesgos de la pandemia, para poder ubicar dónde se encuentran las personas que tienen el virus y hacia dónde se desplazan, hacia dónde se trasladan, ¿no es cierto?, hacia dónde van. Pero con ese argumento también se conoce, reitero, capacidad de las personas, intereses de las personas, direcciones de las personas, ocupaciones, su salud, las enfermedades preexistentes. Se conoce, digamos, todas las circunstancias de los ciudadanos están en las manos del gobierno. Esto, por ejemplo, es un tema que ya existía probablemente en países de una mayor tradición de fuerza, ¿no es cierto?, de dictatorial. Sin embargo, es algo relativamente nuevo en algunos otros países, ¿no? Hay una tradición autoritaria, por ejemplo, en los países orientales, en Corea del Sur, ¿no?, en Singapur, definitivamente en China. Hay una tradición autoritaria, por eso los ciudadanos, de alguna manera, conocen y está dentro de su espectro de conocimiento que cómo se comporta, ¿no es cierto?, el gobierno con respecto a la información sensible que tiene de sus ciudadanos, ¿no?
Imagínate, saben qué religión tienes, qué partido político tienes, cuáles son tus amistades más cercanas, si hablas bien o mal del gobierno. Eso también puede trasladarse de alguna forma a los países latinoamericanos, ¿no? Porque en los países europeos también, porque es la forma de alguna forma, controlar el desplazamiento de la pandemia. Los celulares, como digo, son fundamentales. Los gobiernos los tienen mapeados a todos los ciudadanos y saben cuáles son sus movimientos, con la excusa o con el argumento de evaluar el desarrollo de la pandemia o mitigar de alguna manera los efectos o las consecuencias de la pandemia. De esa misma manera se encuentran frente a la posición, digamos, una posición de conocimiento de todos los datos personales de sus ciudadanos. Eso puede ser que tenga una aceptación, digamos, por parte de los ciudadanos en los medios orientales, ¿no? En el sistema oriental, pero no necesariamente eso va a ser tan aceptado en el derecho continental o en Europa o en América Latina, ¿no? Veremos cuánto nos vamos a acostumbrar a que el gobierno, a que el Estado conozca de nuestras identidades, conozca de nuestras facultades, conozca de nuestros intereses, conozca de nuestras adhesiones, no solamente políticas, económicas, culturales, religiosas, sino también de nuestro patrimonio. Conozca de manera minuciosa qué patrimonio tenemos, qué actividades económicas desarrollamos en el mercado. Entonces, a mí sí me parece es un tema nuevo, ¿ok? A mí sí me parece es un tema nuevo, un tema interesante, que tiene que ver con la pregunta que tú me has hecho, Sofía, que tiene que ver con cuál es la característica central o en qué consiste el aspecto fundamental de la limitación de algunos derechos ciudadanos. Así que no solamente es el derecho a la libertad de asociación o al de la libertad de protesta o a la libertad de poder trasladarse o la libertad de tránsito o locomoción o asociarse libremente y pacíficamente sin armas, sino que desde mi punto de vista lo que está cambiando, y es algo que no se ha advertido demasiado, también es cómo los estados y cómo los gobiernos se encargan de tutelar, de controlar y de saber de la vida privada, íntima de las personas y cómo utilizan esa información. Eso me parece un hecho no tan abundado, no tan comentado, pero me parece un hecho central. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. María José, ¿tienes algún comentario respecto a ello? Sí, Sofía, gracias. Respecto a lo que dice Jairo, solamente quería comentar algunos puntos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un nuevo texto que ha reunido a varios filósofos, sociólogos, lingüistas, incluso hay un químico que también escribe en este libro que se llama Sopa de Wuhan. Y uno de los artículos que justamente tratan es el de Giorgio Agamben. Giorgio Agamben es italiano, es un filósofo italiano que ha escrito acerca de precisamente todas las limitaciones que los gobiernos han ido ordenando a lo largo del transcurso de la pandemia, ¿no es cierto? Desde inicios de este año. En el artículo del 11 de marzo del 2020, que justamente está recogido en este libro Sopa de Wuhan, que se titula Contagio, este es un pequeño artículo, Giorgio Agamben lo que dice que las restricciones decretadas por el gobierno generan que todos los ciudadanos sean untadores, y por eso mismo critican que estas medidas están degenerando las relaciones entre los hombres. ¿Por qué? ¿Qué significa que todos los ciudadanos sean untadores? Lo que Giorgio está tratando de decir es, mira, desde el momento en el que el Estado restringe tus libertades como ciudadano, te está diciendo, mira, realmente yo te dejo de ver como ciudadano, como sujeto de derecho, y te comienzo a ver como ¿qué? Simplemente como alguien que va a contagiar, un untador, por eso le llaman, alguien que contagia, o sea, reduzco la calidad de la persona a una persona que contagia. Y como yo sé que tú eres un agente de contagio, voy a restringirte y te voy a poner en tu casa y voy a decir que solamente puedas salir a comprar tales días o que solamente puedas realizar actividades
que sean esenciales, no puedes realizar otro tipo de actividades como tu trabajo de manera regular, ya no te puedes reunir con amigos, ya no puedes hacer esto, o sea, las restricciones van generándose, dice Giorgio Agamben, y van haciendo que se deteriore la categoría de ciudadano, la categoría de sujeto de derecho, y que realmente el gobierno nos vea simplemente como untadores, es decir, como agentes de contagio. Eso es. Entonces, él critica, y él criticaba, que en Italia se hayan dado estas restricciones por el gobierno, ¿no? Porque dice que todas estas restricciones están degenerando las relaciones entre hombres. Pero esto, bueno, este es un punto de vista, digamos, existen varios puntos de vista en este libro Sopa de Wuhan, hay muchos muy, muy interesantes, como el de Jean-Luc Nancy, que habla sobre la excepción viral, o Franco Bifo Berardi, que habla sobre una crónica de la psicodeflación. Hay temas muy interesantes, pero creo yo que justamente todo esto, todos estos estudios, que no solamente son ya desde un punto de vista del derecho, sino también son desde un punto de vista antropológico, sociológico, político, filosófico, nos ayudan a ver que realmente lo que muchos propugnaban en cuanto a la imposibilidad de que exista una autorización o un reconocimiento por parte del Estado, como lo decía Pierre Schlesinger, a nuestra autonomía privada, sí existe realmente. Entonces, estas autorizaciones, estas limitaciones, estas restricciones a nuestra autonomía privada, como decía entonces Flum, entonces, entrando un poco más a un pensamiento ya jurídico, vemos que existen estos límites a la autonomía privada y que los gobiernos lo están empleando precisamente para poder combatir una pandemia, pero están utilizando toda su maquinaria estatal para poder limitar la autonomía privada y los derechos de los sujetos de derechos de los ciudadanos en los países. Entonces, eso era más lo que quería, digamos, decir algo más de lo que ya había dicho Jairo. Gracias, Sofía. Gracias, María José. Entonces, ustedes plantean que una de las figuras que podría utilizarse sería la excesiva onerosidad de la prestación. ¿Cuáles serían las razones? Bueno, yo creo que este también es otro tema debatible, otro tema polémico. Son varios los instrumentos o las herramientas del derecho de las que se puede tomar en cuenta. Una de ellas, digamos, es el caso fortuito, la fuerza mayor, de la cual seguramente voy a comentar en un momento. Otra de ellas puede ser la imposibilidad sobreviniente, ¿no es cierto? También la excesiva onerosidad de la prestación como herramienta. Las cláusulas hardship, de las que también seguramente comentaré en unos instantes. A mí me ha parecido sumamente interesante, pero para hablar en particular de la excesiva onerosidad de la prestación, me gustaría, por ejemplo, comentar lo que dijo María José hace unos minutos, ¿no? Claro, habló ella del equilibrio contractual. Entonces, para hablar de una excesiva onerosidad de la prestación, que es, digamos, una de las herramientas, uno de los instrumentos que creo que al asunto de la pandemia nos da una excusa, digamos, para hablar de la excesiva onerosidad de la prestación. Y también nos da una posible o eventual herramienta para ser utilizada frente a las situaciones de desequilibrio contractual. Entonces, María José efectivamente habló del equilibrio contractual, que tiene que haber o se establece de alguna forma la equivalencia entre las prestaciones. Ahí sí disiento un poco con María José, porque creo que la equivalencia, más que entre las prestaciones, es una equivalencia entre intereses de las partes, ¿no? Porque el valor que le asigna cada parte a un determinado derecho o a un determinado bien es diferente, ¿no? Con respecto al valor que le asigna la otra parte. Las equivalencias de las prestaciones probablemente nunca se vaya a producir, ¿no? Pero de repente la equivalencia en cuanto a los intereses de las partes, eso sí, de alguna manera puede ser catalogado o considerado como equilibrio contractual. No tanto la equivalencia entre las prestaciones, porque cada una valora de manera distinta su prestación, sino la equivalencia entre los intereses que cada una de las partes tiene en el mercado, en la vida de relación, ¿no es cierto? Solamente es un matiz. Ahora, sí, María José también había hablado de la distribución del riesgo, sí, efectivamente, ¿no? Pero esta distribución del riesgo tiene que ver, en primer término, con tomar como referente principal a
esta llamada equilibrio contractual, ¿no? Sobre el equilibrio contractual. Ya sobre el equilibrio contractual se ha dicho mucho, ¿no es cierto?, en la doctrina, en la legislación, en la jurisprudencia, pero sí es un aspecto importante, porque este equilibrio contractual, como ya María José lo había comentado hace un rato, tiene que ver, entre otras cosas, se pierde el equilibrio contractual y se asume el desequilibrio del mismo cuando cambian o varían las circunstancias, ¿no? Y efectivamente, esta pandemia o el estado de emergencia como consecuencia de la misma ha originado que se produzca pues un cambio de circunstancias, un cambio radical de circunstancias, ¿no? En el mercado. Y este cambio radical de circunstancias ha hecho que los contratos y la ejecución de los contratos fundamentalmente se plasme de manera distinta o se ejecute de manera distinta, o el escenario o el contexto sea completamente diferente a el momento en el cual se celebró el contrato, en el momento en el cual se concluyó o se concertó el contrato. El momento en que ahora tenemos ya de la ejecución del contrato, el escenario es completamente distinto. Porque, por ejemplo, como dijo María José, en este momento la fábrica o el local que yo estaba alquilando para que me sirva para mi negocio y para abastecer, como en el caso de Madame Tussauds, a cientos o miles de personas, yo no lo puedo alquilar o ya no lo puedo utilizar. Lo tendré ahí como alquiler, de repente el arrendador me pedirá la renta, sin embargo yo ya no lo voy a utilizar para la finalidad que había tenido con respecto a ese restaurante o a ese local de restaurante. Entonces, las circunstancias son las que han cambiado. Y la idea es que cuando las circunstancias cambian de manera radical, que haga que de alguna manera la prestación se encarezca o se vuelva excesivamente onerosa, ¿no es cierto? O la contraprestación se minimice o se subvalore, de manera que la prestación o la contraprestación se reduzca de manera radical. Desde este punto de vista, estamos comenzando a explorar la posibilidad de la excesiva onerosidad de la prestación, pero vinculada fundamentalmente a esta limitación, a esta mitigación o a este cambio del equilibrio económico o del equilibrio contractual, ¿no? Y sobre eso podríamos hablar mucho, ¿no? Sobre el supuesto del equilibrio contractual, pero es importante entender que las circunstancias económicas han variado de manera abismal, que el escenario o el contexto en cuanto a las relaciones de la circulación de la riqueza y en cuanto a las relaciones de los sujetos entre privados o en el mercado han cambiado de manera radical. Y cuando hablo de las circunstancias económicas o del contexto económico que ha variado de manera radical, no puedo dejar de recordar, retomando también o citando, como hizo María José, al profesor Enrico Gabrieli, que estamos ante una operación económica, que el contrato en sí, como tal, es visto también como una operación económica, ¿no? Y por lo tanto, es visto como, de alguna forma, la implementación o la avisoración del reglamento contractual, pero no solamente como reglamento contractual, sino como un reglamento de naturaleza contractual, pero que está inserto dentro de un sistema que es apreciablemente objetivo, dentro de un sistema que se nutre de relaciones sociales, culturales, económicas, políticas, fundamentalmente económicas bajo esa perspectiva. Entonces, el contrato visto como operación económica, que es las circunstancias del reglamento contractual inserto dentro de un mundo de mercado y económico, son, ¿no es cierto?, las que habrían variado y son las que producen este desequilibrio contractual que debe ser corregido, que debe ser variado. Ahora, vamos a ver si el Estado tiene que intervenir o el Estado no va a intervenir, pero definitivamente yo sí considero que este desequilibrio contractual tiene que tener herramientas desde el derecho, herramientas desde lo jurídico para poder ser reequilibrado. Muy bien. Entonces, la excesiva onerosidad de la prestación, me pregunta Sofía. ¿Por qué la posición de la excesiva onerosidad de la prestación? La verdad, allí podríamos hablar largo, ¿no?, sobre algunas posiciones o algunas teorías en cuanto a la excesiva onerosidad de la prestación. Solamente las voy a mencionar y ya dejo para las preguntas
algún tiempo, ¿no? Las teorías, por ejemplo, ¿no? Estuve revisando, recordando realmente para esta conferencia, algunas teorías en materia de equilibrio económico y en materia, en particular, de excesiva onerosidad de la prestación. Me refiero, por ejemplo, a la teoría de la presuposición, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la teoría alemana, en particular, del profesor Winshey, la teoría de la base del negocio jurídico. Me refiero a la teoría de la imprevisión, ¿no? Me refiero a la teoría de la excesiva onerosidad de la prestación. Me refiero a la teoría de la cláusula rebus sic stantibus, ¿no? Que permite de alguna manera el cambio en los contratos. Y me refiero también, por supuesto, a la teoría de la frustración del contrato, ¿no? Que son situaciones que podemos apreciarlas acá. Sería un poco largo conversar sobre todas estas teorías, digamos que me parecen importantes ya para ponerlas por escrito en algún momento. Ya sobre el tema también se ha escrito mucho, aunque sobre excesiva onerosidad de la prestación en sede nacional no se ha escrito tanto. Recuerdo algún trabajo del profesor Eduardo Benavides en el año 90, ¿no? Un libro sobre excesiva onerosidad de la prestación, que creo que fue su tesis, y otros trabajos que han venido dándose, pero no, digamos, en la magnitud del tema. Quizás porque sea muy poco utilizado en los tribunales judiciales o arbitrales. Quizás porque sea de alguna manera una importación que no ha tenido un mayor desarrollo en nuestro escenario judicial o arbitral. Pero ahora me parece que salta la necesidad de atender a los trabajos de investigación o a los artículos desde el punto de vista profesional en cuanto a la excesiva onerosidad de la prestación. Antes de que se me vaya, no puedo dejar de recordar algunos nombres, no solamente el del profesor Manuel de la Puente y Lavalle, ¿no? En su libro de contratos, en donde desarrolla la excesiva onerosidad de la prestación, el profesor Benavides, el profesor Juan Espinosa, con algún comentario sobre la frustración en el contrato, casualmente el profesor Leiser León y alguna opinión sobre la excesiva onerosidad de la prestación. Autores jóvenes, ¿no es cierto?, más jóvenes, como el doctor Mijael Cienfuegos Falcón, que ha hecho un trabajo excelente desde una mirada comparatística. El doctor Carlos Tamaní, también muy joven, que ha hecho un trabajo sumamente importante sobre el desequilibrio contractual y la operación económica, ¿no? Y me parece muy importante lo que dan los jóvenes. Y no puedo dejar de mencionar, por supuesto, a Sergio García Long, ¿no? Que está trabajando un libro sobre excesiva onerosidad de la prestación, pero uno de los capítulos de ese libro, he tenido oportunidad de leerlo, me ha causado una excelente impresión, y que ha sido un libro de la ponencia del evento internacional el año pasado en la Universidad Católica, con el nadie se imaginaba, ¿no es cierto?, que esta circunstancia que nos tiene ahora confinados se iba a presentar, ¿no? Entonces, a mí me parecen interesantes el incentivo, las motivaciones para este tipo de trabajos. Ahora, sobre el tema de la excesiva onerosidad de la prestación, si la pregunta es si se puede aplicar acá o no, así como está regulado en nuestro Código Civil, lo veo difícil, ¿no? Así como está previsto en nuestro Código Civil, lo veo un poco complicado. Sin embargo, ¿no es cierto? Sin embargo, sí es interesante mirar afuera, ¿no? Para ver si estas importaciones legislativas o la doctrina o la jurisprudencia en otros países nos pueden ayudar un poco. Partiré obviamente del caso peruano, el artículo 1441. El artículo 1441 del Código Civil peruano, o 1440, perdón, 1440 y siguientes, hasta el artículo 1446 del Código Civil peruano. Se puede leer la figura de excesiva onerosidad de la prestación. Señala el artículo 1440 que en los contratos conmutativos de ejecución continuada, periódica o diferida, si la prestación llega a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, aquí debo acotar entre paréntesis que no se ha colocado, no se ha insertado la figura de la irresistibilidad, como sí se coloca
en el artículo 1315 del Código Civil, y cierro el paréntesis, ¿no? Ahora, ¿por qué no se ha colocado? Yo me preguntaba, porque digamos, la influencia o la importación de este artículo viene del artículo 1467 del Código Civil italiano, que no habla de irresistibilidad. Realmente, el artículo 1447 o 67 del Código Civil italiano, ¿no? Habla también de extraordinariedad y de imprevisibilidad, pero no de irresistibilidad, y me parece que es un tema interesante a resaltar. Es más, la mayor parte de los códigos latinoamericanos, como lo advierte Sergio, la mayor parte de los códigos latinoamericanos siguen el modelo italiano, y no fue una excepción del caso peruano, que ya veremos en qué se diferencia con el caso italiano. Pero estaba leyendo el artículo nacional, el artículo peruano. Dice, en los contratos conmutativos de ejecución continuada, periódica o diferida, si la prestación llega a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada puede solicitar al juez, que la reduzca o que aumente la contraprestación a fin de que cese la excesiva onerosidad. Si ello no fuera posible, por la naturaleza de la prestación, por las circunstancias, o si lo solicitara el demandado, el juez decidirá la resolución del contrato, La resolución no se extiende a las prestaciones ejecutadas. Dejo a ustedes revisar los artículos 1441 y siguientes. Y decía que este artículo sigue al artículo 1467 del Códice, del Código Civil Italiano de 1942, pero es al revés del 1447 del Código Civil Italiano, porque el Código Civil Italiano, si bien es cierto, regula la excesiva onerosidad de la prestación, tiene una diferencia concreta con respecto al artículo que acabo de leer. Si fue, digamos, un traslado, de alguna manera, un implante del artículo del Código Civil italiano, de alguna forma explicable por lo que señalaba en ese momento Max Schreiber, se buscó de alguna manera una inversión de lo que señalaba el Código italiano. Voy a revisar lo que dice el Código italiano sobre excesiva onerosidad de la prestación. En los contratos de ejecución continuada o periódica, así como de ejecución diferida, si la prestación de una de las partes se hace excesivamente onerosa por el verificarse de eventos extraordinarios e imprevisibles, la parte que debe tal prestación puede demandar la resolución del contrato con los efectos establecidos en el 1458. Ahí nada más hay una diferencia. Miren que lo primero que puede hacer la parte, en el caso del Código Civil italiano, la parte perjudicada con la excesiva onerosidad, lo que puede hacer es pedir la resolución del contrato, en primer término. Sigue el Código italiano. La resolución no puede ser demandada si sobrevenida onerosidad entra en el área normal del contrato. La parte contra la cual se demanda la resolución, ¿y contra quién se demanda la resolución? Se demanda la resolución contra el acreedor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la prestación que yo, deudor, voy a tener que ejecutar frente a mi acreedor se ha hecho muy cara, se ha hecho muy onerosa, se ha hecho excesiva. Entonces, yo pido a mi acreedor resolver el contrato en primer término, dice el Código Civil italiano. Pero en el último párrafo del códice se establece, la resolución no puede ser, la parte contra la cual se demanda la resolución, es decir, el demandado, que es el acreedor, ¿no? Puede evitarla ofreciendo modificar equitativamente las condiciones del contrato. Es decir, el acreedor puede oponerse a la resolución del contrato diciéndole a su deudor, no resolvamos el contrato, no vayamos a esta primera instancia de ineficacia del contrato, de extinguir el contrato. No, sino que lo que tenemos que hacer es adecuar, busquemos la adecuación del contrato, busquemos la modificación del contrato de acuerdo a las circunstancias actuales, con lo cual, ¿no es cierto? Con lo cual se está buscando de alguna forma restablecer el equilibrio contractual. Y con lo cual, el legislador italiano ha establecido, pues, en primer lugar, la resolución contractual que lo va a pedir el demandante, que es el deudor, y en segundo lugar, la adecuación del contrato, si es que, ¿no es cierto? Si es que el sujeto, ¿no? Como lo establece el artículo 1467, la resolución no puede ser demandada si la sobrevenida onerosidad entra en el área normal del contrato. La parte contra la cual se demanda, reitero, la parte contra la cual se demanda, que es el acreedor demandado,
la resolución podrá evitarla ofreciendo modificar equitativamente las condiciones del contrato. En el fondo, reestructurar el equilibrio contractual, ¿no? El Código Civil peruano lo hace al revés, porque primero opera la adecuación de las partes al contrato, se le pide al juez, ¿no es cierto?, al juez que intervenga y el juez que modifique o cambie el contrato, y después recién, ¿no es cierto?, si es que no se puede llegar a la modificación o adecuación del contrato, recién, como he leído en el caso del artículo 1440 del Código Civil, recién se puede resolver el contrato a pedido del acreedor, es decir, a pedido de la parte demandada, lo que haría, según dice la doctrina, a este artículo inútil, ¿no es cierto?, recordando a Sergio en el artículo que le leí. Y efectivamente, ¿no?, efectivamente, acá tenemos un problema de por qué el legislador peruano hizo eso. Según la exposición de motivos del artículo 1440 del Código Civil, el legislador peruano habría considerado que esto va más acorde con una visión más social del derecho civil, ¿no? En el sentido que es el Estado quien podría decir a través del juez cómo adecuar en primer término el contrato, cómo modificarlo para buscar la equidad contractual, el Estado, y después ya si no se puede hacer nada, a pedido del demandado, reitero mi interrogante, a pedido del demandado del acreedor, la resolución del contrato. Pero digamos que es una percepción prácticamente aislada de la del Código Civil peruano, ¿no? Porque la mayor parte de países de América Latina, y puedo mencionar, acá tengo los artículos del Código Civil argentino, del Código Civil paraguayo, ¿no es cierto?, del Código Civil uruguayo, del Código Civil boliviano, del Código Civil mexicano. La mayor parte de artículos, acá los tengo felizmente para cualquier duda del público, han optado por el modelo italiano, ¿no es cierto?, que ante circunstancias extraordinarias e imprevisibles, solamente un artículo dice irresistible, y debo darle las gracias al profesor o a Sergio García Long por el dato, el Código Civil guatemalteco. Solamente el Código Civil guatemalteco habla de los eventos irresistibles, ¿no? Los demás artículos de Latinoamérica o de Centroamérica se están refiriendo a la imprevisibilidad y la extraordinariedad, ¿no?, fundamentalmente. Entonces, el artículo del 1440 del Código Civil peruano es una rara avis, ¿no?, una cosa que no se explica mucho por qué de esa forma de su redacción. Ahora, yo quería, para no... ¿Cómo vamos de tiempo, Sofi? No sé cuánto tiempo voy hablando en esta intervención. 1 minuto más, doctor. 2 minutos. 2 minutos, ¿ok? Entonces, sí, sobre la excesiva onerosidad de la prestación podríamos mencionar los referentes. En el caso, he mencionado el Código Civil italiano, pero debo también mencionar el referente en el caso del Código Civil alemán, del BGB, el parágrafo 303, si mal no recuerdo, del Código Civil alemán. No puedo dejar de mencionar el artículo 1996 del Código Civil francés, que obedece a las modificaciones del libro de obligaciones y contratos en el caso del Código Civil francés. Y por acá lo tengo, ¿sí? El artículo 1196 del Código Civil francés, efectivamente, que también reconoce la excesiva onerosidad de la prestación, a diferencia de antes. Por supuesto, en el caso del BGB alemán, como les decía, la alteración de la base del negocio en el artículo 313 del Código Civil alemán. Me permito leerlo. Si con posterioridad a la celebración del contrato se han modificado de modo sustancial las circunstancias que han devenido a la base del contrato y de hecho haber previsto esta modificación, las partes no hubieran celebrado el contrato o lo hubieran celebrado con otro contenido. Puede exigirse la adaptación del contrato en la medida en que no puede exigirse a una parte el mantenimiento del mismo no modificado, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso concreto, especialmente la distribución social del riesgo. El Código Civil español, ¿no es cierto? El Código Civil español es interesante porque en el artículo 1575
nos habla del caso fortuito como la peste, ¿no? Eso me hace recordar al libro clásico de Albert Camus, La peste, pero efectivamente dice el 1575 del Código Español que, entiéndase por casos fortuitos, extraordinarios al incendio, la guerra, la peste también es considerada como un paso fortuito. Y debo mencionar que el Código Civil mexicano tiene la redacción exacta del Código Civil español. En el caso del Código Civil portugués también podríamos hablar al respecto, pero no solamente los códigos latinoamericanos, y ahí lo voy a dejar por si no se me va el tiempo, sino los proyectos de armonización o de unificación de los códigos europeos, ¿no? O los proyectos de armonización o unificación en Europa. En particular, me ha llamado mucho la atención, ya lo había visto hace tiempo, pero no con la importancia que le he dado ahora, los principios UNIDROIT, ¿no? En el caso de los principios UNIDROIT, a mí me ha parecido sumamente interesante, en el supuesto de los principios UNIDROIT, la forma en cómo se regula la excesiva onerosidad de la prestación, ¿no? Solamente el artículo principal, porque son varios de los principios UNIDROIT. Artículo 6.2.2, ¿no? Hay excesiva onerosidad, el hardship, al cual se refería anteriormente, o me refería anteriormente, que implica esta dificultad que genera como causa el cambio de las circunstancias. Hay excesiva onerosidad, hardship, cuando el equilibrio del contrato es alterado de modo fundamental por el acontecimiento de ciertos eventos, bien porque el costo de la prestación a cargo de una de las partes se ha incrementado o porque el valor de la prestación que una parte recibe ha disminuido, ¿no? Y ahí hay 4 supuestos, ¿no? Pero miren digamos, los remedios, ¿no? El artículo 6.2.3 de los principios UNIDROIT señala, en caso de excesiva onerosidad, hardship, la parte en desventaja puede reclamar la renegociación del contrato, y ahí quería llegar, la renegociación del contrato. Tal reclamo deberá formularse sin demora injustificada, con indicación de los fundamentos en los que se basa. Miren que pide la renegociación del contrato, puede reclamar, dice, puede, ¿no? A continuación se señala, el reclamo de renegociación no autoriza por sí mismo a la parte en desventaja para suspender el cumplimiento. En caso de no llegarse a un acuerdo dentro del tiempo prudencial, cualquiera de las partes puede acudir a un tribunal, y el tribunal determina que si se presenta una situación de excesiva onerosidad o hardship, y siempre que la considere razonable, podrá resolver el contrato o adaptar el contrato con miras al restablecimiento de equilibrio. Y termino diciendo, perdóname Lucía, pues Sofía, la legislación en el derecho comunitario europeo. Me ha llamado la atención que en los principios del derecho contractual europeo se hable los principios del cambio de las circunstancias. Sin embargo, no es una posibilidad, sino que el numeral 2 dice, los principios del derecho contractual europeo, sin embargo, las partes tienen la obligación de negociar una adaptación de dicho contrato o de poner fin al mismo si el cumplimiento del contrato resulta excesivamente gravoso debido a un cambio de circunstancias. Pero acá no es puede, acá tienen la obligación de renegociar. Yo creo que el tema de la renegociación, como se ha venido comentando por algunas personas, es un tema fundamental. Tal como está redactado nuestro Código Civil que nos pide ir al Poder Judicial, no, pero yo creo que sí debería incorporarse como un incentivo, ¿no? Como una característica importante, la renegociación del contrato. O sea, está bien, no, antes de ir al Poder Judicial o al proceso arbitral, yo voy a querer renegociar el contrato. ¿Por qué? Porque es muy caro. Ahora no te puedo pagar porque no utilizo el bien, como dijo María José. ¿No es cierto? Ahora no te puedo pagar de repente este arrendamiento, vamos a renegociarlo. Ahora no te voy a pagar este contrato de suministro, no podría hacerlo de la misma manera porque hay una situación extraordinaria, imprevisible, por lo tanto vamos a renegociarlo. Y ahora que los padres de familia están, digamos, hoy día ha salido una norma sobre el tema de las pensiones, la posibilidad de la negociación o renegociación me parece también un tema central. Y por lo pronto lo dejo ahí, y discúlpame, María José, por la extensión. Muchas gracias, doctor Jairo. Doctora María José, ¿qué opina respecto de la santidad del contrato? ¿El Estado puede intervenir en la autonomía privada? Sofi, gracias por tu pregunta. Jairo, no te preocupes, además nos has ilustrado con
legislación comparada y esto de acá evidentemente nos ayuda a todos a tener un panorama muchísimo más claro de lo que se quiere. Antes de pasar a responder a tu pregunta, Jairo, yo la voy a devolver con la misma moneda, voy a comenzar a decir una cosa y voy a irme por las ramas, no mentira. Entonces, a ver, un poquito antes de responder a la pregunta, sí quería hacer algunos comentarios a lo anterior. Era, por ejemplo, habíamos hablado, o Jairo había hablado mucho sobre el tema de excesiva onerosidad y cómo se podría aplicar, ¿no es cierto?, todo este tema de excesiva onerosidad y la revisión. Cuando me refiero a revisión, hablo de modificación del contrato, ya sea por las partes o por el juez, o ya sea la resolución del contrato, ¿no es cierto?, cómo se podría aplicar. Pero ¿cuándo se podría aplicar? Sería también una pregunta que es muy importante. ¿Cuándo? Necesariamente va a tener que ser después. Bueno, ahorita, por ejemplo, estamos en una situación en la que el Poder Judicial aún no está funcionando, es más, a partir del lunes tampoco va a estar funcionando el Poder Judicial, va a pasar un tiempo todavía para que volvamos a lo normal, digamos, y ahí recién se van a ver las demandas por excesiva onerosidad, por modificaciones del contrato que seguramente van a existir. Ya un profesor, ahorita no recuerdo el nombre, si lo ubico se los indico, había indicado alguna vez o había cuestionado el tema de que normalmente, está bien, tú estás dentro del plazo contractual y es dentro de ese plazo contractual, ya que el excesivo de onerosidad se tiene que dar por contratos de duración, dentro de ese plazo contractual tú vas a presentar tu demanda ante el juez o ante el árbitro y vas a pedir la modificación, por ejemplo, de algún término contractual que te ha resultado o evidentemente ya no apropiado por el cambio de circunstancias. Eso sería lo normal. Pero ¿qué pasa si el contrato ya finalizó y tú pagaste, por ejemplo, una renta demasiado onerosa que no hiciste hasta lo imposible o no se pudo cuestionar, o no la pagaste, pero ahora tienes una obligación de dar suma de dinero que la otra parte te puede iniciar por las rentas impagas, una renta normal, ¿no? Sin indicar o sin haber reducido el monto de la renta a pesar del cambio de circunstancias evidentes que se están dando. Entonces, inclusive dice este autor, que ahorita no recuerdo el nombre, voy a buscarlo en algún espacio que tenga, dice, él cuestiona de que si la teoría de la imprevisión puede ser utilizada a contratos cuyo plazo de ejecución ya finalizó. Y esto de acá se va a ver bastante seguramente ahora, ¿no? Porque muchos contratos van a resolverse o cuyos plazos de vigencia van a haber finalizado. Pero eso no significa que no se pueda cuestionar, creo yo, de igual forma, ya sea ante el Poder Judicial o ante un arbitraje, algunas cláusulas que resultaron siendo onerosas cuando el contrato todavía se mantenía vigente. ¿Para qué? Para reducir algunas prestaciones y poder cumplir, digamos, con las mismas. Entonces, yo creo que esto vamos a verlo de acá a un tiempo más. Ahora, Jairo comentaba que no se ha escrito mucho sobre excesiva onerosidad y él mismo se responde porque, claro, es casi que, ¿qué tanto podemos escribir sobre excesiva onerosidad en el Perú cuando nuestra regulación es una regulación particular en la cual el demandante pide la revisión por parte del juez del contrato, pero si el demandado pide la resolución, el juez opta por la resolución? Entonces, realmente no existe una modificación, señala parte de la doctrina, ¿no? Entonces, no hay muchos casos. Escuchaba la entrevista, o mejor dicho, leía la entrevista del profesor Leiser León, y él hablaba de tan pocos casos que existen sobre excesiva onerosidad que se han presentado en nuestra realidad jurídica peruana, ¿no? Ahora, pero no es imposible, quizá a nivel judicial no se ha presentado mucho, pero, Jairo, y esto lo hemos visto en casos en el estudio sobre arbitrajes, ¿no es cierto? Sí, recuerdo el caso de la... No puedes decir el nombre. No, pero recuerdo un caso interesante que podía caer ahí sobre desequilibrio contractual. Exactamente, a ese mismo me quería referir. En ese caso sobre desequilibrio contractual, una de las partes solicita la modificación de una fórmula matemática con la cual se medían los gases y se medía cuánto es lo que tú tenías que abonar por los gases suministrados en un contrato de suministro, un contrato de duración. Entonces, una de las partes pidió la modificación y la otra parte no pidió la resolución del contrato. Ojo ahí, que hubiese sido, digamos, lo normal. Oye, ¿sabes qué? Si no puedes
si no puedes cumplirme con el suministro de gas y estás pidiendo que de esta ecuación se elimine que el juez, mejor dicho, el árbitro, elimine una variable de la ecuación, realmente lo que la otra parte pudo haber pedido es la resolución del contrato. Pero no lo pide. Pide otro tipo de interpretación de las circunstancias y que realmente estas no se consideraban, y lo que se cuestionó acá fue que realmente no se presentaban circunstancias sobrevenidas importantes cuya gravedad incida en el desequilibrio del contrato. Entonces se habló más de un tema del desequilibrio económico, se habló más de un tema de si el árbitro no podía modificar la fórmula, y ya no se optó por simplemente decir, ok, el demandado pidió resolución del contrato, terminado el asunto, no pasa nada. No, no fue así. Entonces, quizá en arbitraje se pueda ver un poco más este tema de de desequilibrios económicos, de excesivas onerosidades en la prestación, de modificaciones y revisiones del contrato por parte de los árbitros. En contratos con el Estado, y esto también es importante, se van a ver modificados también a raíz de la pandemia, a raíz del estado de emergencia. Ya depende de cómo tú justifiques qué cosa es lo que ha afectado el equilibrio contractual. En contratos con el Estado, entonces, también vas a poder decir, oye, ¿cómo me va a decir mi contraparte, que es el Estado, que cumpla con un calendario garantizado para construir una carretera, si me era físicamente imposible construir la carretera durante el tiempo en el que estuvo el estado de emergencia? O si del 100% de trabajadores que tengo en mi planilla, que eran los obreros que iban a construir la carretera, el 50, el 60, el 70% está afectado por COVID y los tengo todos en cuarentena obligatoria en sus hogares porque evidentemente no se pueden contagiar más, no pueden contagiar más tampoco a las personas. Entonces, evidentemente esos cambios de circunstancias van a hacer que estos contratos se modifiquen. Yo tengo una crítica, por decirlo de alguna forma, a cómo se ha venido manejando el tema de equilibrio económico-financiero del contrato en la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? El artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, que habla de modificaciones, habla de que dichas modificaciones, o sea, cuando tú modificas el contrato, no debe afectar el equilibrio económico-financiero del mismo. Es decir, la modificación que el juez haga, la modificación que las partes hagan del contrato, no debe afectar el equilibrio económico-financiero del contrato. Sin embargo, no va a la causa misma, es decir, para la modificación también se debería antes verificar si hubo un desequilibrio económico. Y hay acá un laudo que me parece sumamente interesante. El laudo fue emitido por un tribunal arbitral, cuya presidenta fue la doctora Elvira Martínez Coco, que utilizó toda la teoría de imprevisión para justificar la modificación de un contrato con el Estado. Era un tema del Ministerio de Energía y Minas, y utilizaron todo este análisis de equilibrio, todo este análisis de teoría de imprevisión para poder justificar si era o no era factible la modificación del contrato, que es lo que creo que deberían hacer los árbitros que ven estos temas. Y no solamente ver que una vez modificado, esa modificación no vaya a alterar después el equilibrio económico financiero del contrato, sino también antes verificar si esos cambios de circunstancias habían modificado ese equilibrio, y justamente es por eso tan necesaria la modificación del contrato. Esto va a ocurrir igual también en los contratos inmobiliarios, cuando, por ejemplo, imaginémonos situaciones de postventa, entrega de departamentos. Ha sido imposible, pues durante todo este estado, que está el estado de emergencia, ha sido imposible que los que los departamentos, por ejemplo, puedan ser entregados a sus propietarios, a quienes habían comprado. Entonces, han tenido que incumplir durante este tiempo las inmobiliarias, pero eso evidentemente está justificado. Y las partes van a tener que apelar acá al principio de buena fe. Evidentemente, nadie en su sano juicio va a decirle a la inmobiliaria: tienes que pagarme la penalidad prevista en el contrato por cada día que no me has podido presentar, que no me has podido entregar el departamento, si en medio existía, por ejemplo, un tema de estado de emergencia que evidentemente incidía directamente y gravemente sobre el contrato, las circunstancias del contrato, ¿no? Y ya, ahora sí, para comentar lo que tú me habías preguntado, Sofi, perdón por el cambio un poco que hice al inicio, respecto a los límites
de la autonomía privada y la santidad de los contratos, ¿no es cierto? Ha habido un diálogo, discrepancias doctrinales respecto a si el artículo 62 de la Constitución habría de alguna forma derogado el artículo 1355 del Código Civil respecto a la posibilidad que tiene el Estado también para incidir en los contratos, ¿no es cierto? Y acá se presenta, por ejemplo, la posición del doctor Carlos Cárdenas Quirós. En su contraparte, hace muchos años también había escrito el profesor Frei Escobar. Hace poco ha escrito el profesor, bueno, no tan poco, no hace 7 años, digamos que poco lo digo porque los otros han escrito hace mucho más tiempo todavía. Hace poco Renzo Saavedra también había escrito sobre las limitaciones a la libertad contractual, ¿no es cierto? Y había hecho referencia en este artículo a la sanctity of contract y cómo, de alguna forma, ni siquiera en el common law, donde nace todo este tema de la santidad del contrato, del sanctity of contract, incluso allí hay limitaciones a la santidad de los contratos. ¿Por qué? Porque ya hay sentencias de la Corte Suprema que indican que, así como cualquier otra libertad, así como en este estado de emergencia el Estado ha podido limitar nuestras libertades como la libertad de tránsito, en Estados Unidos dicen, oye, el Estado realmente sí puede incidir en los contratos, sí puede limitar. ¿Y qué cosa es lo que nos dice como reflexión el doctor Renzo Saavedra? Nos habla de que si una vez contratados se comienzan a desplegar los efectos del contrato es sobre esos efectos del contrato en los cuales el Estado va a poder limitar, evidentemente, la autonomía privada. Y utilizando la teoría de los hechos cumplidos, aplica esta teoría de hechos cumplidos a decir, ok, los hechos cumplidos, si sale una nueva norma hoy, 6 de mayo del 2020, y existe un contrato cuya vigencia está todavía está vigente al 6 de mayo del 2020, los hechos del contrato, es decir, los efectos del contrato van a ser, pues, entonces, incididos por aquella norma que nace o que el Estado promulgue, ¿no es cierto? Porque puede incidir por un tema de hechos cumplidos. Si no, estaríamos ante derechos adquiridos, ante la teoría de derechos adquiridos, en los cuales normalmente se ha visto para los casos de convenios de estabilidad jurídica o estabilidad normativa. Y para terminar, ya por el tema de convenios de estabilidad jurídica y normativa, hace poco estaba revisando sobre que incluso en otros países, a nivel internacional, se está cuestionando incluso la santidad de aquellos convenios de estabilidad jurídica. Entonces, si la gente, si las personas, si nuestra doctrina ya está cuestionando incluso la santidad de un convenio de estabilidad jurídica, es decir, de un contrato de ley, más aún, pues entonces no se puede hablar de una santidad de cualquier contrato, como puede ser un contrato privado. Gracias, Sofi. Ok. Sofi, quería comentar algo al respecto a tu pregunta, ¿no? Sí, un poco para ir también terminando, porque sé que el tiempo es hasta las 5:30, ¿no? Pero voy a hablar unos minutos de lo que acaba de decir María José, ¿no? O sea, yo también estoy de acuerdo con ella, en el sentido que, claro que el Estado puede intervenir. ¿Cómo que el Estado no puede intervenir? El Estado no solamente puede, tiene que intervenir en algunas situaciones, ¿no? Situaciones que correspondan ante interés social, público o ético, tal como lo reconoce el artículo 1355 del Código Civil. Si bien es cierto, el artículo 62 de la Constitución establece en una de sus partes que el contenido del contrato no puede ser modificado por leyes o disposiciones de cualquier clase, hay que leer ese artículo, como ha mencionado María José y como lo dijo el profesor Cárdenas Quirós, hay que leerlo desde una perspectiva restrictiva, ¿no? Hay que hacer una lectura restrictiva de la interpretación del 62. Por lo tanto, Cárdenas señala que en el caso del 62 de la Constitución, esas leyes o disposiciones de cualquier clase se refieren a normas supletorias y las del 1355 se refieren a normas imperativas. Por lo tanto, claro, uno no puede modificar mediante normas de carácter supletorio, o sea, que no sean vinculantes o obligatorias, pero sí, claro, por razones de interés social, público o ético. Eso me parece lo central, lo relevante, ¿no? Como decía Cárdenas, cómo el Estado va a abdicar de su ius imperium, cómo el Estado va a abdicar de poder intervenir en situaciones como esta del COVID-19.
¿Cómo el Estado no va a poder intervenir, por ejemplo, en los temas de arrendamientos con una norma, por supuesto? O sea, la excesiva onerosidad de la prestación a la cual me referí en el tema anterior es una herramienta más, pero si tenemos una ley, bueno, mejor, ¿no? Con el Estado puede intervenir en los casos de arrendamiento, en los supuestos de pensiones. Hoy día se ha regulado el caso el caso de las pensiones en los colegios, ¿no? ¿Cómo el Estado no va a intervenir? Claro, el Estado ha intervenido, ya si alguien me pregunta, de una manera fallida, ¿no? En la forma en cómo ha regulado el Estado ayer el tema de las pensiones. Pero, por supuesto que el Estado no solamente puede, debe intervenir. Si uno va a la exposición de motivos en la Constitución del 93, que originó el artículo 62 de santidad de los contratos, así llamada, uno puede advertir que el tema era generar inversiones, ¿no es cierto? Atraer inversiones o consolidar las inversiones. Pero, y claro, el presidente de la Comisión de Constitución, si mal no recuerdo, era un profesor laboralista, Ricardo Marcenaro, y quien presidía en ese momento el Congreso de la República, fue un profesor de San Marcos y de la Universidad de Lima, el profesor Carlos Torres y Torres Lara. Pero por supuesto que ese artículo 62, era un artículo ideológico, ¿no? Era un artículo que tenía una concepción ideológica clara, atraer inversiones y la santidad del contrato en el sentido que nadie puede modificarlos o cambiarlos. Pero lo único que nadie podía cambiar realmente eran los contratos ley. A los contratos ley se le atribuían los convenios que mencionó María José, de estabilidad jurídica o tributaria, pero ahora, como bien lo dice ella, inclusive estos están cambiando. ¿Cómo no se van a poder modificar los contratos privados en situaciones extremas como esta? Pero por supuesto, si no, ¿para qué está el Estado? En parte, ¿no? Eso no significa un criterio absolutamente estatalista o un criterio dictatorial del Estado, pero ante circunstancias como estas de interés social, público o ético, por supuesto que el Estado puede intervenir y debe intervenir, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la santidad del contrato, visto desde una perspectiva absolutamente de atracción de inversiones, no es un tema, pues, de un Estado que es un Estado que tutela a las personas, que tutela a su gente, ¿no? Y coincido con lo dicho anteriormente. Ahora, en el caso anterior, en la sección anterior que Sofi y yo conversé un poco al respecto, sí me gustaría, me quedó un apéndice porque María José mencionó el tema de la Constitución norteamericana y la aplicación de la casuística norteamericana, ¿no? Y los procedimientos norteamericanos, que sí lo mencionó anteriormente, efectivamente, ni siquiera allí se tiene un criterio como la santidad del contrato, ¿no? Y en el caso norteamericano recuerdo algunos trabajos que nos han hablado sobre la imposibilidad de los contratos, en el caso norteamericano, o la impracticabilidad de los contratos, o para ser más acorde con algunos de los trabajos importantes que he mencionado, como la frustration of purpose en materia de contratos, es decir, lo que sería para nosotros o para los europeos la excesiva onerosidad en la prestación. Esos tres elementos, me olvidé de referir en la sección anterior, son importantes en función a lo que dice María José también, ¿no? Que las cortes, y en este caso el sistema del common law, tanto el sistema inglés, ¿no es cierto?, que habla ya de la frustración, o el sistema norteamericano, que habla de la imposibilidad, la impracticabilidad o la frustration of purpose, son sistemas en los que también hay que mirar, ¿no? También hay que aprender de ellos, no solamente del derecho latinoamericano o del derecho continental, ¿no? Sino también de los sistemas que cada vez hay una mayor interacción con los sistemas del common law. Así que a mí me ha parecido muy interesante lo mencionado y la última pregunta que hace Sofi, porque efectivamente todos los decretos de urgencia que ahora se están dando, desde el de aislamiento social obligatorio, que es el 040, hasta el de ayer, que tiene que ver con el tema de las pensiones, todos son intervenciones del Estado en los contratos. Y por supuesto que el Estado ha de intervenir. Eso no significa para nada limitar o retrotraer o restringir a la autonomía privada en su esencia fundamental. Pero en circunstancias como estas, por supuesto que tiene que haber alguien que tutele, ¿no? Y María José habló también de un tema que a mí me interesó y lo mencionó en su exposición anterior. Efectivamente, el artículo 34 de la Ley de Contratación en el Estado, ahí sí se habla de
del equilibrio económico financiero del contrato, pero la mirada es otra, ¿no? Es una mirada, como dijo María José, en la cual dialoga el derecho público y el derecho privado. Y efectivamente el artículo 34 de Ley de Contratación del Estado dice: dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato. En caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio en atención al principio de equidad. No es el Código Civil, ¿no es cierto? No es una norma de derecho privado, es una norma de derecho público. La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y de la misma manera así lo establece su reglamento. Sería muy largo leerlo. Pero estoy totalmente de acuerdo que en esta última pregunta que me haces, el Estado sí tiene las facultades de abordar circunstancias complejas y extremas de sus ciudadanos y tiene la facultad de intervenir en algunos contratos. La autonomía privada no es santa. Los contratos no son santos y por lo tanto existen mecanismos o herramientas para poder hacer que el Estado defienda a sus ciudadanos que están en una situación de vulnerabilidad o que están en una situación de asimetría informativa frente, por ejemplo, a los colegios o frente, por ejemplo, a las empresas en general, ¿no? Ya hablando de contratos que son masivos. Así que bueno, solamente eso quería comentar, ya me pasé del tiempo de nuevo, pero estoy dispuesto, igual que María José seguramente, para las preguntas que puedan venir del público. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jairo. Muchas gracias, María José. Bueno, a continuación vamos a proceder con... Aprovecho para una cosa que no hice al inicio y debía hacerlo, me excuso por eso, para agradecer a la revista Ius Veritas, en particular a Ius 360, entiendo que es el producto encargado de este tipo de webinar, en la persona de Anjana. Y bueno, aprovecho también para saludar a todas las personas que se encuentran en el auditorio, que nos han escuchado a sus preguntas y que han tenido la paciencia de estar hasta ahora. Y termino diciendo que con todos mis deseos para que se encuentren bien de salud, al igual que sus familias, y ya nos vamos a ver pronto, ¿no? Esperemos que en otras circunstancias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los doctores Sofía Callirgos, María José Olavarría y al doctor Jairo Cieza, por supuesto. Excelentes ponentes, excelentes personas. Muchísimas gracias por habernos acompañado a todos los presentes. De parte de la Asociación Ius Veritas y de la Comisión Ius 360, los invitamos a seguir atentos a nuestra página para más conversatorios sobre otros temas. A los bocaditos. Gracias, Leonardo. Gracias, Sofi. Gracias, Jairo. Y gracias a todos. Chao, chicos. Muchas gracias.